Lo que vamos a hacer hoy es continuar con el tema de cónicas. Vamos a hacer uno o dos ejemplos de los más largos de cónicas, de los que tienen más ingredientes, más vueltas, ¿sí? Eh, Así tienen un panorama de qué se trata un ejercicio de esos. Y ya les spoileo, por decirlo de alguna manera, esto al no entrar en el parcial, tiene toda la ficha de que entra en el final, ¿no? Es casi una fija. Entonces, consejo, cuando vayan a rendir al final, esto lo tienen que saber de pi a pa, ¿sí? Entonces, bueno, pasada esa aclaración que, que, bueno, por ahí es innecesaria, por eso un poco redundante, eh, pero tómenlo como una noción en general, ¿no? En casi todas las materias sucede, como en esta, que hay, hay temas que no se llegan a tomar en el parcial. Bueno, esos temas van pero de cabeza al final, ¿sí? Así que ténganlo presente para todas las materias, en particular para esta, ¿no? Y este tema es uno de los que no entra, así que en el final, de cabeza que esto va a entrar. Y obviamente números complejos, que es el siguiente y el último tema, también tengan presente cuando vayan al final, eso de cabeza. Pero bueno, nada, mañana tenemos el parcial, después para aquel que no necesite estar en el recuperatorio, no es lo que nos tiene que preocupar ahora. Entonces, pasemos a hablar de esto. La clase pasada hicimos medio rápidamente este ejercicio, en el cual teníamos un ejemplo o un problema de identificar de qué cónica estábamos hablando a partir de una ecuación y llevarlo a la forma canónica. Entonces lo que hicimos fue escribirlo matricialmente, observar que la matriz es simétrica, ¿no? Eso se podía hacer siempre. Al ser la matriz simétrica, tenemos garantizado que se puede diagonalizar vía una matriz ortonormal. Para hacer eso lo que tuvimos que hacer fue buscar los autovalores y los autovectores, y de esos autovectores elegirlos de modo tal que sean ortonormales. Entonces ahí llegamos a que es diagonalizable ortogonalmente. Y después armamos una base del espacio vectorial con esos vectores, de modo tal que el cambio de base entre la base canónica, que es en la cual está escrito esto, y la base de autovectores, resulta ser una rotación. ¿Y cuándo era una rotación? Cuando el determinante era 1. Hecho eso, lo que hicimos, bueno, acá están los autovalores, los autovectores, como decía recién, armamos la matriz cambio de base. Cuando la hicimos inicialmente nos quedó que el determinante era -1, no nos sirve, cambiamos el orden de los vectores, ¿sí? Entonces, intercambiamos las etiquetas o intercambiamos el orden de los vectores, y entonces ahora sí, la matriz cambio de base es una rotación, su determinante es 1, y vía este cambio de base, la matriz es diagonal. Es decir, en la base donde de estos vectores, escribiendo la ecuación en coordenadas de esta base, queda una matriz diagonal. Entonces indicamos cómo es el cambio de base, tenemos esto, aplicamos el cambio de base y llegamos a la matriz diagonal. Hecho eso, simplemente nos queda esto, y esto claramente es una elipse, acomodando un poco los términos para que quede con la formita, de un lado x menos x0, bueno, en este caso x' menos x0 al cuadrado, sobre un número al cuadrado, un número positivo. Cuando decimos, en las formas canónicas decimos x menos x0 sobre al cuadrado sobre al cuadrado, no importa que A sea un número al cuadrado, lo importante es que sea positivo, ¿no? Este 6 cuartos no es un número entero elevado al cuadrado, no importa.
Lo importante es que es positivo, entonces podemos pensar que existe un número, que es la raíz cuadrada de S, que elevado al cuadrado da esto. ¿Sí? Entonces, a modo de algoritmo, de receta, de cómo hacer esto, tomamos la ecuación, la escribimos matricialmente. Hallamos los autovalores y autovectores normalizados. En esta base la matriz va a ser diagonal. Armamos la base de autovectores eligiendo el orden de los vectores de modo tal de que quede una rotación. Definimos las nuevas variables y reescribimos la ecuación de las nuevas variables. ¡Tuc! Listo. Bueno, eventualmente acomodamos un término pasa dividiendo, esas cositas. ¿Siempre se va a poder hacer esto? La respuesta es que sí. Entonces, cuando tenemos una ecuación en general, como esta de acá, donde tenemos escrito con letras, cosa de que lo que hagamos sea válido siempre, se puede escribir matricialmente de esta manera. Les recuerdo que en la clase pasada acá tenía un B, lo cambié por un D, ¿sí? Eso es una corrección. Si hacemos estos productos, nos queda efectivamente esta ecuación. Esta matriz es simétrica, propiedad de la matriz simétrica, ortogonalmente diagonalizable. Y en particular se puede hacer bien la rotación porque si nos queda una reflexión, si nos queda un determinante negativo, intercambiamos y lo tenemos. En la base tenemos esto y acá será cuestión de completar cuadrados si hiciera falta. En el ejemplo anterior no hizo falta. Y bueno, en particular, de acuerdo a cómo son los autovalores, vamos a tener qué cónica estamos hablando. Si son del mismo signo y valor absoluto, lo que tenemos es una circunferencia. Mismo signo y distinto valor absoluto, una elipse. Con distinto signo tenemos una hipérbola. Si alguno de los dos es cero, es una parábola. Y si te llega a dar que los dos son ceros, hiciste las cuentas como la mona. ¿Sí? Bueno. Y acá, como decíamos, lo que falta es completar cuadrados y definir la relación. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto completo. ¿Sí? Espero no haberme equivocado en las cuentas cuando preparé la clase, porque equivocarse en las cuentas en esto es realmente trágico. Supongamos que tenemos la ecuación, trágico, quiero decir, como lleva muchas cuentas, equivocarse en una cuenta echa mucho para atrás el problema. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta ecuación y nos dicen hallar qué cónica es, escribirla en un sistema, de modo que esté en forma canónica, y centrada. Bueno, es básicamente el procedimiento que estamos describiendo es para hacer esto, para escribir una cónica en su forma canónica y centrada. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese procedimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es escribir esta ecuación matricialmente, que es lo que tenemos en esta filmina, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un vector xy horizontal o acostadito. La matriz. En los elementos diagonales, fíjense que van el coeficiente de x al cuadrado y el coeficiente de y al cuadrado. Acá puse una d, tendría que haber puesto una c. Sigo equivocándome con esta matriz. ¿Sí? A es el de x al cuadrado, c es el de y al cuadrado. Acá debería ir una c en lugar de una d. Y en los de la diagonal opuesta, llamémosle, la diagonal secundaria, va el que acompaña a la xy dividido 2. En nuestro caso, el que acompaña a la xy es un 4. Entonces, dividido 2, 2. Más, y acá podemos escribir esta parte también.
vectorial matricialmente de esta manera. El paso siguiente es buscar autovalores y autovectores de esta matriz. ¿Sí? Bueno, para eso lo que hacemos es ¿cómo se buscan los autovalores y autovectores de esta matriz? De paso vamos repasando para el parcial. Hay que hacer A menos lambda por la identidad. Y a eso le tomamos el determinante, ¿no? Sí. Para así obtener el polinomio característico de la matriz. Buenísimo. Entonces esto nos va a quedar 1 menos lambda, 2, 2, 1 menos lambda. Pongo una sola barrita, lo cual significa que voy a tomar determinante de esto. Este por este menos este por este, nos queda 1 menos lambda al cuadrado menos 4. Bien. 1 menos lambda al cuadrado es 1 menos 2 lambda más lambda al cuadrado menos 4, que esto si lo ordenamos un poquito es lambda al cuadrado menos 2 lambda menos 3. ¿Sí? Y ahora hay que buscar las raíces de esta cosa. Bueno, al ser un polinomio cuadrático las podemos sacar con bajada muy fácil. Es menos b, 2, más menos la raíz de b al cuadrado, 4, menos 4 por a por c, 4 por 3, 12. Como tiene signo menos es más 12, raíz cuadrada, todo dividido 2a, que es 2. Bien. Esto de acá adentro queda raíz de 16, que es 4. Entonces es 2 más menos 4 sobre 2. Entonces el polinomio característico de A es lambda menos. Cuando está sumando nos queda 6 dividido 2, es decir, 3. Y cuando está restando es 2 menos 4 es menos 2, dividido 2, menos 1. Entonces queda lambda menos menos 1, lambda más 1. A esta altura, lo que yo les aconsejaría que hagan cuando están rindiendo, hagan el producto de esto y le tienen que dar este polinomio. ¿Sí? Como para chequear que no le pusieron ningún signo, ninguna cosa. Yo lo voy a hacer nomás para asegurarnos. Lambda por lambda, lambda al cuadrado. Lambda por 1, lambda. Menos 3 por lambda, menos 3 lambda. Menos 3 por 1, menos 3. Y esto efectivamente queda lambda al cuadrado menos 2 lambda menos 3. Que era lo que teníamos acá. Lo que teníamos acá, ¿no? Joya. Entonces, los autovalores son 3 y menos 1. Joya. Entonces, busco un autovector asociado a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos A menos 3 por la identidad, multiplicado por B, igual al vector nulo. A menos 3 por la identidad nos va a quedar 1 menos 3 queda menos 2, 2, 2, 1 menos 3 menos 2, por B sub X, B sub Y, igual al vector 0. Bien. Acá lo que habría que hacer es escalonar y demás, pero como es un solo paso, lo que voy a hacer es la fila 2, se vuelve la fila 2 más la fila 1,
¿no? Lo hago así, en línea. Profe, yo para buscar el autovector yo lo hago de forma diferente, ¿está bien? Contame Yo cómo lo lo hago haces. de... Ah, ¿cómo? Contame cómo lo haces. Hago la matriz A por B, Sí, distribuyo los componentes de B, que serían X sí, y lo igualo a lambda por B, que en este caso sería 3, entonces sería igual a 3X, ajá, y la otra ecuación sería igual a 3Y. ajá. Y Y de después, ahí voy despejando. es que en el fondo haces lo mismo. Por ahí es un poco más largo lo que haces vos, Claro, sí, ¿no? pero no sé si está bien para el día del Sí, parcial. sí, 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 no, Ah, está perfecto, está perfecto. Si te resulta más práctico así, está bien. sí, a mí sí me gusta más así, por eso. No, está bien, Hernán. Nada, es un poco más de trabajo, pero si te hallas así, está perfecto. Bien. Eh, bien, entonces, una vez que tenemos esto, ¿a qué conclusión llegamos? A que menos 2bx más 2bi igual a 0. Y eso implica que b sub x tiene que ser igual a b sub i. Entonces, b es el 1, 1, por ejemplo. Este no es de norma 1, después lo vamos a tener que normalizar. Pero bueno, sabemos que los autovectores asociados al 3 son múltiplos del 1, 1. Después vamos a elegirlo de norma 1 y listo. Bien, busquemos a este, lo voy a llamar b sub 1. Busquemos un autovector asociado a menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Misma historia. Vamos a hacerlo al estilo Hernán para que vean los demás cómo se puede hacer, que es otra forma de hacerlo. Lo que Hernán plantea es decir A por B igual a menos 1 por B. Entonces, le queda la matriz que era 1, 2, 2, 1 por, lo voy a llamar xy al B, igual a menos x menos y. ¿No? Menos x menos y porque acá tenemos un menos 1. Esto entonces lo que significa es que x más 2y es igual a menos x y que 2x más y es igual a menos y. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales que resolver. No está en la forma que lo hacemos habitualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos estos términos para el otro lado. Entonces, el sistema que nos queda es 2x más 2y y 2x más 2y. Es este el sistema que queda. Entonces, acá vemos claramente que las dos ecuaciones son la misma, entonces podemos simplemente ignorar una de las ecuaciones y ya está. A la conclusión que llegamos es que x tiene que ser igual a menos y. Entonces, b sub 2 va a ser menos 1, 1. ¿Así es lo que haces, Hernán? Sí, así. Buenísimo, sí, también es válido, completamente válido. Si te hallas mejor con eso, está perfecto. Bien, entonces ahora armamos una base de autovectores. Y esa base la voy a llamar B porque las bases habitualmente las llamamos B. Tenemos el B1 y el B2, que son el 1, 1 menos 1, 1. Como no son de norma 1, tomo una base normalizada. Es decir, a cada vector lo divido por su norma. La norma del 1, 1 es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Y la norma del menos 1, 1 es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que también es raíz de 2. Entonces, mis nuevos vectores van a ser W1 igual a 1 dividido raíz de 2, 1 dividido raíz de 2, que esto es B1 dividido
norma de B1, y W2, que va a ser B2 dividido norma de B2, que es menos 1 dividido raíz de 2, 1 dividido raíz de 2. ¿Sí? Entonces, mi nueva base, que la voy a llamar B', es la que tiene estos dos vectores. Bien. Ahora hallamos la matriz cambio de base de B a C, es decir, de B' a C, de esta base a base canónica. La matriz cambio de base B' a base canónica es la matriz que en cada columna tiene los vectores de la base B escritos en coordenadas de base canónica. Las coordenadas de este vector en base canónica es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces esto va a ser 1 dividido raíz de 2, 1 dividido raíz de 2. Y las coordenadas de este otro bicho en base canónica son menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la matriz cambio de base sea rotación. Es decir, que su determinante sea 1. Verifiquémoslo. El determinante de esta cosa es este por este menos este por este, es 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 por menos 1 sobre raíz de 2. Bueno, esto por esto nos queda un medio. Menos, con este menos se hace más, un medio. 1. Joya, nos queda una rotación, perfecto, tal cual queríamos. ¿Sí? Bien. Esta matriz, ¿qué hace? Transforma coordenadas de base B en base canónica. Entonces, esta matriz lo que hace es que si yo multiplico por coordenadas en base B', cuando multiplico me da coordenadas en base canónica. Entonces, defino x' y' mediante esta ecuación. ¿Sí? Estas van a ser nuestras nuevas coordenadas. ¿Y ahora qué hacemos? Agarramos esta ecuación. Acá me había morfado a escribir un xy. Esta ecuación, que es de la que partimos, escrita en forma matricial, y a cada uno de los xy los reemplazamos por esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un xy, pero que está acostadito. Entonces, va a ser, es un xy que está traspuesto por la matriz 1, 2, 2, 1, por xy, más el 6 menos 9, estoy copiando lo mismo que tenían hoy, por xy igual a 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de estos xy lo vamos a reemplazar con esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la matriz cambio de base
de B'C por X' y prima. Esto traspuesto por 1, 2, 2, 1, más la matriz cambio de base de B'C por X' y prima. Más este 6 menos 9, el vector 6 menos 9, por la matriz cambio de base de B'Ac por X' y prima, igual a 9. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, aplicamos propiedad traspuesta, ¿no? La traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, pero intercambiando el orden. Entonces esto nos va a quedar X' y prima traspuesto por la matriz de B'Ac traspuesta por 1, 2, 2, 1 por la matriz de B'Ac. El resto queda tal cual. Bien. Y acá, esto de acá, en teoría, ¿sí?, nos tiene que dar la matriz diagonal que tiene al 3 y al 1 en la diagonal. ¿Por qué al 3 y al 1? Porque son los autovalores, ¿sí? Y primero el 3 y después el 1, porque con el 3 hallamos el vector 1, el B1, que fue con el que después armamos el W1, ¿sí? W1 es autovector de esta matriz asociado al 3. Y W2 es el asociado al menos 1. Por eso acá esto, en teoría, nos tiene que dar esto. Si no hicimos mal ninguna cuenta. En la situación de parcial ustedes pueden agarrar y meter la matriz ahí, explicando esto que les estoy diciendo. En teoría esto nos tiene que dar esto, si no metimos ningún error de cuenta. Acá vamos a hacer la cuenta para que les quede bien completito, ¿sí? Entonces, y de paso sí chequeamos que nos dé bien, que no hicimos ninguna macana. Este vector traspuesto es el mismo vector escrito como fila. La matriz cambio de base de B'C traspuesta. Es esta matriz traspuesta. Fíjense que traspuesta es la misma matriz, nada más que este menos, en lugar de estar acá, está acá. Entonces nos va a quedar 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, multiplicado por 1, 2, 2, 1. Esta la voy a dejar escrita. ¿Por qué? Porque si no, no me entra en la hoja. Y además, como tengo que hacer un producto de matriz por vez, no puedo hacer los dos a la vez. 6 menos 9. Y esta matriz es la matriz esta tal cual. Entonces nos va a quedar 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, todo esto por X' y prima, igual a 9. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué nos da. Esta fila por esta columna es este por este más este por este, es 3 dividido de raíz de 2. Acá abajo, este por este más este por este es 1 dividido de raíz de 2. Esta fila por esta columna es 2 por 1 más 1 por 1, 3 sobre raíz de 2. Y esta fila por esta columna es menos 2 más 1 menos 1 sobre raíz de 2.
Y acá lo que voy a hacer es escribir esta matriz, ¿sí? Porque después voy a hacer el producto de lo que me dio esto por esta matriz. Entonces vamos a escribir ahora la matriz, que la tenemos acá a mano. Y ahora tenemos que hacer este vector por esta matriz para ir escribiendo el resto, ¿no? Entonces, este por este más este por este es 1 sobre raíz de 2 por 6 más 1 sobre raíz de 2 por menos 9. Queda menos 3 dividido raíz de 2. Y ahora, este por este más este por este nos queda menos 6 y menos 9 son menos 15 dividido raíz de 2. Bien. Entonces esto nos queda x' y prima, y ahora tenemos que hacer el producto de esto. Bien, este por este nos queda, lo voy a escribir, esto va a ser un choclo, pero me parece que va a ayudar. Este por este nos queda 3 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Nos queda 3 dividido raíz de 2 al cuadrado, más este por este, que también nos queda lo mismo, 3 dividido raíz de 2 al cuadrado. Este por este y este por este nos queda 1 dividido raíz de 2 al cuadrado, menos 1 dividido raíz de 2 al cuadrado. Y acá pasa algo parecido, ¿no? A ver, este por este, perdón, para hacer acá tengo que hacer este por este, esta fila por esta columna. Entonces queda 3 dividido raíz de 2 al cuadrado, con signo menos porque este con este da negativo, y este con este, 3 dividido raíz de 2 al cuadrado. Y ahora en el de acá abajo, este por este nos queda menos 1 dividido raíz de 2 al cuadrado, menos 1 dividido raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, acomodemos un poco los tantos. Esto queda 3 medios, ¿no? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2. Y raíz de 2 al cuadrado es 2. 3 medios más 3 medios, 3. Esto, no me importa qué son, pero uno está es lo mismo sumado con distintos signos, 0. Y acá lo mismo, 0. Y acá esto es menos un medio, menos un medio, menos 1. Bueno, hicimos bien las cuentas, dio lo que tenía que dar en teoría. Esa es la parte donde se suele complicar, donde uno cuando llegó acá hizo tantas cuentas que es probable que haya metido la pata en alguna. Acá no metimos la pata, nos salió bien. Bien, y entonces acá lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Volviendo a nuestra receta o nuestro procedimiento, es, tenemos escrito esto ahora en esta nueva base, tenemos esto de acá. ¿Sí? Por lo que vimos, los autovalores tienen distintos signos. Entonces, esto tiene todas las fichas para hacer una hipérbola. ¿Va a ser una hipérbola o va a ser un conjunto vacío? ¿Sí? Pero va a ser una hipérbola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto, haciendo este producto,
estos productos y completar cuadrados. Entonces esto nos va a quedar 3x' al cuadrado menos y' al cuadrado menos 3 dividido raíz de 2 por x', menos 15 dividido raíz de 2 por y' igual a 9. Bien, a completar cuadrados, ¿qué vamos a hacer? Sacamos factor común 3 de las cosas que tienen x. Entonces nos va a quedar 3 por x' al cuadrado menos 1 dividido raíz de 2 por x'. Lo escribo un poco más grande. Para completar este cuadrado, lo que hay que pensar es que este es el doble del primero por el segundo. Si este es el doble del primero por el segundo es la mitad de esto. La mitad de eso entonces es 1 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. Más. Saco factor común menos 1 de los que tienen y. Entonces nos va a quedar y' al cuadrado más 15 sobre raíz de 2 por y'. Si este es el doble, entonces el otro va a ser 15 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado menos 15 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. Bueno, fíjense una cosa. 1 sobre 2 raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. Entonces esto es igual a raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? Nos va a servir para escribir un poco más bonito estas cosas. Bueno, pero decía, esto que tenemos acá, hasta ahora, es la completada de cuadrado, igual a 9. Entonces, lo que nos queda es 3 por x' menos este número, que dijimos que es raíz de 2 sobre 4, al cuadrado, más este término que va a ser entonces restando raíz de 2 sobre 4 al cuadrado, menos y' más 15 raíz de 2 sobre 4 al cuadrado, y este menos con menos más 15 raíz de 2 sobre 4 al cuadrado, igual a 9. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Mandamos todo lo que no tiene variable de aquel lado de la igualdad. Entonces tenemos 3 por x' menos raíz de 2 sobre 4 al cuadrado menos y' más 15 raíz de 2 sobre 4 al cuadrado igual a 9. Esto que está restando pasa sumando, ¿no? Y ya lo elevo al cuadrado, me queda 2 octavos. 2 16avos, quiero decir. Y este que está sumando pasa restando. 15 al cuadrado por 2 sobre 16. Bien. Entonces tenemos 3 x' menos raíz de 2 sobre 4 al cuadrado menos y' más 15 raíz de 2 sobre 4. Y del otro lado nos queda una cuenta bastante horrible. Yo la voy a hacer en
en calculadora, que es esta suma de fracciones, ¿sí? 9 más 2 dividido 16 menos 15 al cuadrado por 2 dividido 16. Bueno, si no me equivoco da menos 19. Quedó más lindo de lo que parecía, ¿no? Venía como bastante horrible la cosa. Bien, entonces, dijimos, tenemos signos diferentes, ¿no? Esto ya tiene toda la pinta de ser una hipérbola. Lo único que falta ahora es ordenarlo, llevarlo a la forma canónica. En la hipérbola acá lo que tenemos es un 1 del otro lado. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación por 19. Por menos 19, quiero decir. Entonces nos va a quedar x' menos raíz de 2 sobre 4 al cuadrado dividido 19 tercios con signo menos, ¿no? Porque multiplicamos por menos 1 todo. Este va a quedar con signo positivo, y' más 15 raíz de 2 sobre 4 al cuadrado dividido 19 igual a 1. Esta es la forma canónica de una hipérbola con ejes paralelos al sistema o x' y', donde x' y' está dado por la base beta', que eran W1, W2, ¿sí? Los que habíamos hallado. Para centrarlo, o centrarla, ya que es una hipérbola, ¿no? Definimos x doble prima e y doble prima. X doble prima, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que está acá adentro. X' menos raíz de 2 sobre 4, y este va a ser y' más 15 raíz de 2 sobre 4. En el sistema O' u O doble prima, si quieren, x doble prima, y doble prima, la hipérbola está en forma canónica y centrada. ¿Y cómo que nos quedaría? Bueno, fíjense, si esto se llama x doble prima, nos queda menos x doble prima al cuadrado dividido 19 tercios, más, si esto se llama y doble prima al cuadrado dividido 19 igual a 1. Ahí terminamos. Entonces, la ecuación que nos dieron correspondía a una hipérbola, ¿sí? Y fíjense que esto nos llevó más o menos unos 40 minutos. Bastante tiempo, ¿sí? Y lo hicimos bastante ágil, no tuvimos que borrar ni volver para atrás en casi ninguna parte. Entonces, es algo con lo que hay que estar afilado, ¿no? Las cuentas las hicimos así rapidito porque estábamos cancheros y las cosas salieron bastante buenas. Digo, tengan presente que entonces esto es algo que lleva trabajo. Pero fíjense que en sí no hicimos casi nada, más que las cosas que entran en el parcial. Repasemos. Tomamos la ecuación, la escribimos en forma matricial. Descrita en forma matricial, calculamos autovalores de la matriz. Para eso, escribimos el polinomio característico y buscamos raíces. Con los autovalores que obtuvimos, encontramos los autovectores. El 1, 1,
y el... pucha, perdí la otra hoja. Bueno, perdí una de las hojas que sacamos cuentas. Pero bueno, encontramos el 1, 1 y el otro era el 1 menos 1. ¿Sí? Con los autovectores, hallamos los autovectores normalizados y con esos armamos una base. Con la base armamos la matriz cambio de base. Acá está. Esta es la hoja que me estaba faltando. Armamos este otro vector, armamos una base. Esta base no nos servía porque los vectores, si bien son perpendiculares, no están normalizados. Entonces lo que hacemos es dividirlos cada uno por su norma y obtenemos esta base. Con esa base, armamos el cambio de base canónica a esa base de prima. Y en particular, nos fijamos que sea una rotación. Nos quedó una rotación. Si no nos hubiera quedado una rotación, hubiéramos tenido que intercambiar los vectores, o en lugar de elegir un vector, multiplicarlo por -1. ¿Sí? Cualquiera de esas dos cosas hubiera ayudado. Entonces, definimos las nuevas variables. Acorde a esta nueva base. Con estas nuevas variables, reescribimos nuestra ecuación. Y acá lo que les decía es, en teoría esto tiene que dar. Esta parte de acá de sacar las cuentas de que esto de esto exactamente, ustedes la pueden omitir justificando por qué tiene que dar eso. ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos la cuenta de todas maneras. La parte de la cuenta de acá hay que hacerla sí o sí, de eso no se zafa. Y llegamos a esta nueva ecuación matricial, o ecuación escrita en forma vectorial, que si la hacemos las cuentitas nos queda esto. Ahora, en esta nueva base no hay productos cruzados. No quedó un x' multiplicado por un y'. Si hubiera quedado eso, hicimos las cosas muy mal, porque acá no nos queda una matriz diagonal, si pasa eso. Cuando tenemos eso, completamos cuadrados, nada, todo el trabajo de completar cuadrados. Llegamos a esto de acá. Y luego, bueno, como tenemos distintos signos, nos damos cuenta que es una hipérbola. Si hubiéramos tenido igual signo, pero distinto valor absoluto, distinto coeficiente multiplicando, bueno, hubiéramos tenido que de todas maneras hacer uno acá y nos hubiera quedado en elipse. Y si nos hubiera quedado el mismo coeficiente, bueno, lo tenemos que pasar por el otro lado y era la circunferencia. Cuando tenemos esto, ya vemos que efectivamente es una hipérbola, que está centrada en el punto raíz de 2, 4 y 15 raíz de 2, 4. Raíz de 2 cuartos, 15 raíz de 2 cuartos. Y ahora lo que nos queda es hacer un último cambio de variables para que nos quede centrada. ¿Sí? Como verán, es todo lo que venimos haciendo. Nada más que mucha cantidad de cuentas. ¿Alguna duda? Bien, supongo que el silencio significa que no. Aunque ya tienen la cabeza recontra quemada de tanta cuenta. Les propongo que hagamos un pequeño recreo de unos 10 minutos, ¿sí? Y continuamos. Vamos a pasar a la siguiente parte de este tema, que es la parte de cuádricas. Lo que vimos hasta ahora son cónicas. Y las cuádricas vienen a ser así como las cónicas de R3, por decirlo de alguna manera. Son similares.
Entonces vamos a pensar en R3 y vamos a ver algunas definiciones y a ver cuáles son las famosas cuádricas. La primera es una definición un poco técnica. Vamos a llamar superficie el lugar geométrico formado por todos los puntos x y z que satisfacen f de x y z igual a 0 para alguna función que vaya de R3 en R. ¿Sí? Por ejemplo, los x y z, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos r cuadrado sea 0, eso es una superficie y es la superficie de una esfera. ¿Sí? Si lo piensan geométricamente, si nosotros decimos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos r cuadrado igual a 0, esto es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Y esto es lo mismo que pensar que es la distancia del x y z al origen igual a r cuadrado, ¿no? Entonces estamos diciendo los puntos que están a distancia, bueno, esto es distancia cuadrada, a distancia r del origen. Todos puntos que están a igual distancia de un mismo punto, eso es una esfera, ¿sí? Entonces, una esfera cumple esta definición formal de superficie, más allá de que ustedes obviamente sabían que una esfera es una superficie, ¿no? Ahora, si deliramos un poquito, podemos pensar que una esfera es como que agarramos un anillito, una circunferencia, y decimos girar a lo largo de su diámetro, ¿sí? O bueno, si quieren, agarramos el borde de este disquito, lo hago girar, y lo que va describiendo este borde, si hiciera girar las chapas, lo que ustedes verían acá es una esfera, ¿sí? Más si tuviéramos presencialmente en lugar de virtual, ¿no? Pero eso sería una esfera. Bueno, eso de agarrar una curva, como es una circunferencia, y hacerla girar sobre un eje, es una forma de fabricar superficies, que son las llamadas superficies de revolución, ¿sí? Si agarramos una curva que está en un plano y la hacemos girar sobre una recta que esté en el mismo plano, bueno, esa curva se llama generatriz y la recta es eje de rotación. Por ejemplo, esta especie de florero, ¿no? Si ustedes se imaginan acá en el medio hay un eje, y este florero surgió de hacer esta curva, hacerla girar alrededor de ese eje. ¿Sí? La gente que ha ido a una escuela técnica se dará cuenta que, por ejemplo, las superficies torneadas son un ejemplo de superficie de revolución. Bueno, un cucurucho es un ejemplo de superficie de revolución, ¿sí? Una copa es un ejemplo de superficie de revolución, donde la curva o generatriz es esto, el eje es el centro de la curva, de la copa, ¿no? Y lo que nos queda es esto. Una dona de las que se come Homero, bueno, es otro ejemplo de superficie de revolución. Esta superficie no se llama dona, sino se llama toro o toroide. Nada, no importa, esto de la materia simplemente es el título informativo. Pero hay algunas que nos van a interesar en particular, que es esta, por ejemplo, el elipsoide. El elipsoide, si se fijan, es como la ecuación que vimos de la elipse, nada más que le agregamos un término en z, ¿no? Es igual. Fíjense que si nosotros fijamos el valor de x en algún número cualquiera, o el valor de y en algún número cualquiera, o el de z en algún número cualquiera, lo que estamos obteniendo son elipses. Vamos a hacer alguna cuenta. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que es x cuadrado dividido 4, más y al cuadrado dividido 9, más z al cuadrado dividido 25.
¿no? Fíjense que si z, por ejemplo, fijo z en vale 1, lo que me queda es x cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 más 1 sobre 25 igual a 1. ¿Sí? Y esto, escrito así, no parece, pero en realidad es una elipse, fíjense, porque si yo esto acomodo un poco los términos, 1 menos 1 sobre 25 me quedan 24, 25 avos. Entonces esto es x cuadrado dividido 24 por 4 sobre 25 más y cuadrado dividido 9 por 24 sobre 25 igual a 1. Y esto claramente es una elipse. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Fíjense, vamos a verlo en GeoGebra. Eh, si no les comparto la pantalla no van a ver nada. Fíjense, ahí lo que hice fue escribir la ecuación de este elipsoide. Si yo fijo z igual a 1, ¿no? Estoy hablando de los puntos que están en la superficie esta y además en el plano este que apareció celestito. ¿Sí? Entonces, si ustedes prestan atención, lo que da por intersección, ¿sí? es efectivamente una elipse, ¿no? Fíjense que ahí marqué la intersección, queda una elipse. ¿Sí? Entonces, si nosotros a un elipsoide lo cortamos con planos como este, z igual a 1, obtenemos elipses. Si lo cortamos con planos como x, bueno, obtenemos elipses o obtenemos vacío, porque si pongo z igual a 6, ¿no? No interseca nada, ¿sí? Entonces, si un elipsoide lo cortamos con planos, decía, z igual a una constante, tenemos vacío o elipses. En el caso particular, si pongo z igual a 5, nos da justo un puntito, ¿sí? Si cortamos con planos como x igual a 1, fíjense que también lo que vamos a obtener son elipses, ¿sí? Ahí lo que se obtiene son elipses. Y si cortamos con planos de la forma y igual a una constante, por ejemplo 4, también lo que obtenemos son elipses. No, bueno, 4 es demasiado grande. 2. Ahí también tenemos una elipse. ¿Sí? Entonces, el elipsoide es una superficie cuya ecuación canónica es esta, ¿sí? En general va a ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. Que tiene la particularidad que si la cortamos con planos paralelos a los planos xy, z, xz, lo que nos quedan son elipses. Digamos, lo miremos del lado que lo miremos, son elipses. La siguiente superficie que tenemos es el hiperboloide.
que fíjense que en este caso también es como una hipérbola, nada más que le agregamos una variable más, ¿no? Una componente más. Antes teníamos x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre al cuadrado. Bueno, ahora le agregamos la z. Y entonces vamos a tener dos positivas y una negativa, ¿no? O dos negativas y una positiva, ¿sí? Son las dos opciones que vamos a tener. Cuando tengamos dos positivas, va a ser esto que es lo que llamamos un hiperboloide de una hoja, y cuando sean dos negativas, que es este caso, va a ser un hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide, de acuerdo a cómo lo cortemos, nos van a quedar distintas cosas. Lo que voy a hacer ahora, fíjense, voy a agarrar esta ecuación de la elipse y la voy a modificar, acá voy a poner un signo menos, y lo que me va a quedar es un hiperboloide, ¿no? Fíjense que efectivamente quedó un hiperboloide. Y ahora, fíjense, cuando cortamos con el plano el f de z igual a 0, que le voy a poner en color azul, para que se diferencie de los otros, ¿sí? Lo que acá nos queda es una elipse. Eso lo podemos ver claramente en forma analítica, porque si yo a esa ecuación que tengo, que es x al cuadrado sobre 4, más y al cuadrado sobre 9, menos z al cuadrado sobre 25 igual a 1, fijo z igual a 1, me queda x al cuadrado sobre 4, más y al cuadrado sobre 9, menos un 25avo, igual a 1. Y esto, haciendo cuentitas, pasando esto para aquel lado y pasando dividiendo las cosas, nos queda una ecuación de la elipse. Fíjense, tenemos un término cuadrático dividido en un a cuadrado, otro término cuadrático dividido en un b cuadrado. Es una elipse. Entonces, cuando cortamos con este plano, nos queda una elipse. Pero cuando cortamos con los otros planos, por ejemplo, este otro que lo voy a poner en color amarillito, ¿no? Cuando cortamos con este plano, fíjense que pucha. Bueno, no me está dando la opción que quiero. Cuando cortamos con este plano, con el plano amarillito, lo que nos queda es una hipérbola. Acá tengo la opción que quería. Fíjense, esta es la intersección del plano amarillito con el hiperboloide, y lo que quedan son hipérbolas. Y cuando hagamos la intersección con el otro plano, también nos van a quedar hipérbolas. Fíjense. ¿Sí? Entonces, intersecando con dos de los tres planos posibles, nos quedan hipérbolas. Intersecando con el otro plano, nos quedan elipses. Este es un hiperboloide elíptico, se lo suele llamar, o hiperboloide de una hoja. Y, como les decía, si cambiamos este signo, nos queda un hiperboloide de dos hojas. Acá no se llega a ver porque están... Pero fíjense que es como el que teníamos en la filmina, ¿no? Y en este, fíjense que también, cuando intersecamos, con el plano amarillito, tenemos una hipérbola, nada más que ahora en el otro sentido. Cuando vamos con el verde también. Y con el azul, en este caso, por el valor de z que pusimos, no interseca, pero si ponemos en algún valor que interseque, por ejemplo, con 4 me quedé corto, con 6, ¿sí? La intersección que me queda es una elipse. ¿Sí? Acá no se llega a ver, está medio chiquitita. Si le damos zoom, fíjense que ahí aparece la elipse. ¿Sí? Entonces, ya sea el de una hoja o el de dos hojas, cuando intersecamos con planos en un sentido nos dan elipses y en los otros dos hipérbolas. ¿Sí?
Esto se le llama entonces hiperboloide elíptico, y la diferencia entre este y este es de una hoja o de dos hojas. ¿Sí? Otra cuádrica que tenemos es esta. Fíjense que esta tiene la particularidad de que no aparece el z al cuadrado, sino aparece lineal. ¿No? Lineal se lo hace llamar cuando está en potencia 1. En este caso, lo que tenemos, esto es lo que se le suele llamar un paraboloide elíptico. ¿Por qué paraboloide elíptico? Porque fíjense, si yo fijo el i en un número fijo, lo que me quedan son parábolas, porque me va a quedar x cuadrado sobre cuadrado igual a z más o menos alguna constante, una parábola. Si fijo el x en algún valor, me va a quedar y cuadrado igual a z más o menos alguna constante. ¿Sí? Parábolas. Y si fijo el z en algún valor positivo, lo que van a quedar son elipses. Vamos a ver uno de estos en GeoGebra. Por ejemplo, agarro esta ecuación y voy a borrar esto de acá y le voy a poner igual a z. ¿Sí? Entonces tenemos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a z. Y fíjense que ya tenemos marcadas las intersecciones, ¿no? Y claramente esto de acá es una elipse, ¿sí? La intersección con el plano violeta, y la intersección con el plano amarillo y con el plano verde, ambas son parábolas. ¿Sí? La intersección con el plano violeta o azul es z igual a 6, ¿no? Entonces esta ecuación lo que queda es, como decíamos, la ecuación de la elipse. Y el plano amarillo y el plano verde son x igual a 1 e y igual a 2, que lo que quedan son parábolas. Bien, en el caso particular que A sea igual a B, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que va a pasar si A es igual a B, si ponemos acá por ejemplo 4, fíjense que la intersección con el plano azul no es una elipse. Es un caso particular de elipse que es la circunferencia. ¿Sí? Entonces, en ese caso particular, ¿sí? Nos da una circunferencia. Y cuando es eso, también se lo suele llamar parábola de revolución. ¿Sí? Porque es como que agarramos una parábola y le decimos girar sobre el eje. Fíjense que acá en el gráfico, esta es una parábola de revolución en realidad. Después viene la más rica de todas estas. De todas estas cónicas, que es la papa Pringles, ¿no? Fíjense que esto tiene la forma de papa Pringles. Bueno, ¿qué es? Bueno, vamos a escribir un ejemplo, vamos a poner acá de vuelta el 9, y acá vamos a poner un signo menos. Fíjense lo que sucede con esto. Lo que sucede con esto, ahora la superficie no se llega a ver claramente, capaz que tengo, vamos a sacar los planos, así se ve un poco más claro. Los números que tengo acá son demasiado grandes. Voy a poner algunos numeritos más chicos, cosa que quede más lindo para ver. En lugar de poner un 4, voy a poner un 2, en lugar de un 9, voy a poner un 3. Ajá, no. Tengo que poner numeritos más grandes en lugar de más chicos. Bien, si se fijan, esta superficie eh, voy a tratar de acomodar un poco más lindo el gráfico.
Bueno, no me está saliendo acomodar el gráfico. Voy a cerrar GeoGebra y volver a abrirlo y les voy a hacer el gráfico de vuelta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, x al cuadrado dividido 2 más y al cuadrado dividido 3 igual a z. Ah, perdón. Tenía que ser menos. Estamos haciendo... Sigue quedándome bastante feo. Ay, no, Tomás. Ahí se ve más lo que yo quería mostrarles. Bueno, fíjense. Ahora que está un poco más bonito, esta superficie también se le suele llamar silla de montar. Se fijan acá, se ve tipo una silla de montar, ¿no? Y si nosotros lo cortamos con planos, por ejemplo, z igual a -2, ¿sí? La intersección entre esas dos superficies es una hipérbola. Si intersecamos con x igual a 2, por ejemplo, lo que nos queda en la intersección es una parábola. Y si intersecamos con y igual a 3, por ejemplo, también lo que nos va a quedar es una parábola. Bueno, marqué mal el GeoGebra. ¿Sí? Entonces, esta superficie, que cortado en un sentido da hipérbolas y cortado en los otros dos sentidos da parábolas, es un hiperboloide parabólico. Este, que cuando lo cortábamos nos daba... Era un hiperboloide que cuando lo cortábamos nos daba elipses, es hiperboloide elíptico. Este, que cuando lo cortamos nos da parábolas, es hiperboloide parabólico. Un caso particular del hiperboloide parabólico es el cono. ¿Sí? Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que veníamos haciendo? Bueno, todas estas cosas se pueden escribir matricialmente. Y ahora, cualquier ecuación de este tipo, un polinomio de grado 2 donde aparecen productos cruzados, es decir, donde aparece x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, x por y, x por z, y por z, representa a una cuádrica. ¿Sí? Esta es la ecuación general de la cuádrica. Si nosotros queremos ver a qué cuádrica corresponde, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con las cónicas. Escribirlo matricialmente. El truco es el mismo que en las cónicas. Los coeficientes que están con los x, y z al cuadrado van en la diagonal. Y los que aparecen en los productos cruzados van por fuera de diagonal dividido por 2. Fíjense que este d, ¿no?, va a ir multiplicado por este y va a ir multiplicado por este x. Entonces es este término de acá. El e va a ir multiplicado por este z y por este x. Entonces es este término de acá. Y así cada uno, ¿no? Esta matriz, al igual que hoy, al igual que en el caso de las cónicas, es una matriz simétrica. Al ser una matriz simétrica, se la puede diagonalizar ortonormalmente, es decir, hallar una base de autovectores que sean ortonormales. Armada esa base, se hace un cambio de base de modo tal que sea una rotación. Si no nos da una rotación, al igual que en las cónicas, intercambiamos el orden de los vectores y obtenemos la rotación que queríamos. Con esa nueva base, definimos las nuevas variables, escribimos todas las nuevas variables y nos va a quedar con a por un x' al cuadrado
una prima por x' al cuadrado, b' por y' al cuadrado, c' por z' al cuadrado, donde el a', b', c' son los autovalores de esta matriz. Completamos cuadrado, hacemos la traslación y listo. ¿Sí? Al igual que en el caso de las cónicas, la clasificación va a estar muy controlada por los signos y los valores de los autovalores. Vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Fíjense, en caso de las elipsoides, ¿sí? Va a ser cuando tengamos 3 autovalores del mismo signo. Cuando hagamos la completada de cuadrados y toda la mar en coche, si de este lado nos queda un 1, va a ser un elipsoide. Y obviamente estos 3 números positivos. Si nos queda un 0, va a ser solamente un punto. Si nos queda negativo, va a ser vacío, porque claro, de este lado tenemos una expresión que siempre va a ser positiva, igual a un número negativo. Eso no sucede nunca. Entonces es un vacío. Entonces, 3 autovalores del mismo signo, candidatos a ser un elipsoide o alguna cosa rara. En particular, si los 3 autovalores son iguales, lo que nos queda es una esfera. ¿Sí? Bueno, las elipsoides son simétricas respecto a los ejes y a los planos, tiene un centro, tiene vértices, al igual que la elipse. ¿Sí? Si los autovalores son 2 de un signo y otro de otro, estamos en condiciones de que sea un hiperboloide. En caso particular, si de este lado de la igualdad nos queda un 0, va a ser un cono, ¿sí? Este del medio. Es un caso muy particular de hiperboloide. ¿Sí? Y si tenemos 2 positivos y 1 negativo, igualado a un 1, va a ser un hiperboloide de una hoja. 2 positivos y 1 negativo igualado a un -1, un hiperboloide de 2 hojas. El de una hoja es este que está todo pegadito, el de 2 hojas es este que son como 2 superficies separadas. Bien, en el caso del hiperboloide hiperbólico, bueno, es una superficie toda continua, es simétrica respecto de los ejes, tiene un centro, ¿sí? Que será el x0 y 0z0 de nuestra ecuación, tiene unos vértices, medio extraños, pero sí tiene unos vértices efectivamente, y es una superficie de revolución a veces, no siempre. Cuando sea igual a B va a ser una superficie de revolución, si no, no. En el caso del hiperboloide elíptico pasa lo mismo. Tenemos acá un par de vértices, tenemos un centro, y va a ser una superficie de revolución cuando A sea igual a B. En el caso del cono, sucede la misma cosa. En el caso de los paraboloides, lo que nos va a suceder es que uno de los autovalores va a ser 0. Cuando un autovalor sea 0, esa variable, la variable correspondiente al autovalor 0, no va a aparecer al cuadrado. Entonces, es la que vamos a poner por fuera, digamos, del otro lado de la igualdad. Cuando 2 autovalores sean del mismo signo, el otro autovalor sea 0, vamos a tener un paraboloide elíptico, ¿no? Que es este caso. Cuando sean de distinto signo, los autovalores, va a ser un paraboloide hiperbólico, que sería este caso. En el caso del paraboloide elíptico, es una figura de este estilo, que en caso de que A sea igual a B, va a ser una superficie de revolución. Y en el caso del paraboloide hiperbólico, va a ser la papa del Pringles, que nunca es una superficie de revolución, y es el que, y recuerden, para diferenciar el paraboloide hiperbólico del elíptico, el elíptico es cuando, si cortamos en un sentido nos da elipse, y en el otro parábolas, o mejor dicho, en los otros 2 parábolas. Y el paraboloide hiperbólico es cuando cortamos en un sentido nos da hipérbolas y en los otros 2 nos da parábolas. ¿Sí? Bien. En el caso particular de que una variable desaparezca por completo, lo que nos va a aparecer son los cilindros
o las cuádricas degeneradas. ¿Sí? Fíjense acá en este caso, lo que sucedió es que el autovalor correspondiente a la variable z es 0 y directamente desapareció la variable z. Bueno, en ese caso, fíjense que lo que queda es un cilindro con forma elíptica en caso de que A sea distinto de B, con forma de cilindro como nosotros nos imaginamos un cilindro en caso de que A sea igual a B. ¿Sí? Pero si del otro lado de la igualdad hay un número negativo y todo esto es positivo, va a ser un conjunto vacío. Si de este lado de la igualdad hay un 0, esto va a ser en realidad dos planos perpendiculares. En caso de que sean de distintos signos los autovalores, lo que nos va a quedar es un cilindro hiperbólico. Y eso se lo voy a graficar en GeoGebra porque es medio raro. Matemáticamente esto se llama cilindro, pero probablemente ustedes digan, che, no, eso no es un cilindro. ¿Cómo le llamas cilindro a esa cosa? Bueno, fíjense, si ponemos x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado igual a menos 1, bueno, vamos a ponerlo, sí, bueno, vamos a dejarlo ahí, menos 1. Bueno, me apareció el gráfico anterior. X al cuadrado más 2y al cuadrado igual a menos 1. X al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, si lo ponemos igual a 1, les decía, esto es un cilindro elíptico, fíjense que en este sentido es una elipse. Y si lo ponemos igual a menos 1, perdón, si ponemos acá un signo menos en el medio, lo que nos queda es un cilindro hiperbólico. Esta cosa, así de rara como ustedes la ven, se llama cilindro en matemática. En matemática se le llama cilindros a las superficies que son, agarraste una curva y la deslizaste en un sentido perpendicular al plano en el que está la curva. Fíjense, acá es como que tuviéramos la hipérbola que está sobre este plano y la subimos, la trasladamos a lo largo del eje Z. ¿Sí? Es un cilindro hiperbólico. Y en el caso de un cilindro parabólico es que en el caso en que tengamos que hayan desaparecido que dos de los autovalores hayan dado 0. ¿Sí? Y eso son todas las cónicas y cuádricas. ¿Cuáles son los ejercicios típicos de cuádricas? Bueno, son los ejercicios del estilo de los últimos ejercicios que vimos en cónicas. Nos dan una ecuación como esta y tenemos que hallar a qué cuádrica corresponde. ¿Sí? Obviamente son ejercicios aún más largos. ¿Alguna duda hasta acá?